revista Raya presentan Señal Investigativa. Muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente. Esto es Señal Investigativa, una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Llegamos todos los fines de semana a sus hogares a través de los medios públicos con el desarrollo de historias que otros no investigan. Hoy me acompaña en la mesa de trabajo Joana Rodríguez, periodista de Señal Investigativa. Joana, buenas noches. Buenas noches, Edinson, y buenas noches a todos nuestros televidentes. Gracias por conectarse nuevamente con nosotros. No olviden que pueden conectarse también a través de las redes sociales oficiales de la revista Raya y dejar sus comentarios. Los leemos con el numeral Señal Investigativa. Empecemos. El pasado 24 de octubre, el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionó al presidente Gustavo Petro, a su esposa Verónica Alcocer García, a su hijo Nicolás Petro Burgos y al ministro del Interior Armando Benedetti Villaneda, señalándolos de actividades relacionadas con el narcotráfico internacional, y los incluyó en la llamada lista Clinton, una decisión que ha sido calificada como una venganza ideológica contra el gobierno de izquierda de Colombia. Edinson y televidentes, incluso el presidente Donald Trump se atrevió a amenazar a Colombia y a Venezuela con una operación militar terrestre para atacar supuestamente el narcotráfico, un hecho que no ha sido rechazado, como tampoco los bombardeos a las lanchas por los partidos políticos de derecha que precisamente estuvieron en Estados Unidos agitando acciones contra el presidente de los colombianos, Gustavo Petro. Como lo ha registrado El Mundo, este es un hecho inédito en la lucha contra las drogas, pues Trump acusa sin pruebas al presidente Petro, que ha mostrado resultados históricos en la incautación de cocaína, 2.800 toneladas en lo que va corrido de su gobierno. Pero la historia profunda del narcotráfico y su círculo político en Colombia es otra y mucho más compleja. Por eso este programa especial está dedicado a reconstruir la historia de los narcotraficantes que rodean la derecha en Colombia, condenados, asesinados y otros que se entregaron a la justicia de Estados Unidos, quienes hoy disfrutan de sus fortunas en el exterior, habiendo pagado apenas 5 años de cárcel. Vamos a ver el primer caso. Se trata del tío del exministro de Defensa del presidente Santos y ex embajador de Colombia en Estados Unidos en la época del presidente Duque, Juan Carlos Pinzón Bueno. Su tío, Jorge Eliezer Bueno Sierra, está condenado a cadena perpetua en Estados Unidos por el tráfico de 467 kilos de cocaína, operación de la cual el tío era el líder. La cocaína la transportaron en un contenedor en medio de mercancía legal. Aunque la condena fue en 1995, el caso no se conocía y salió a la luz pública apenas el 11 de junio de 2021, cuando el presidente Iván Duque nombró a Pinzón como embajador de Estados Unidos. Horas más tarde, el periodista Gonzalo Guillén reveló que Pinzón, quien se ha mostrado como el candidato predilecto de Trump para las elecciones de 2026, era sobrino de un narcotraficante preso en ese país. Cuando el escándalo estalló, el hoy candidato presidencial dijo en una entrevista radial que en 2006 él le contó al entonces presidente Juan Manuel Santos de ese problema cuando éste le ofreció ser viceministro de Defensa. Escuchemos lo que dijo Pinzón en junio de 2021. Y de servir a este momento que requiere el país en la administración del presidente Duque. Entonces me parece que eso es lo que debería quedar como mensaje. Frente a ese comentario de un familiar acusado por temas de narcotráfico, la respuesta contundente es sí. Ese es un episodio de va a ser 30 años. Un hermano y mi madre fue esencialmente, yo tendría por ahí 21 años, era estudiante universitario, fue capturado por temas de narcotráfico y luego condenado allá en los Estados Unidos. Ese caso, además, solo conocía una persona a la que lo informé. El día que me ofreció ser viceministro de Defensa, incluso le dije que no podía aceptar por este tema. Pero lo que dice Pinzón ha sido desmentido por el propio expresidente Juan Manuel Santos, quien le aseguró al periodista Gonzalo Guillén por esos mismos días de 2021 que Pinzón mentía,
que nunca le contó sobre su tío delincuente y que se enteró por la noticia de la Nueva Prensa. Ahora vamos a reconstruir la larga historia de pruebas y acusaciones contra el expresidente Álvaro Uribe, quien incluso en 2004 apareció en documentos desclasificados del Departamento de Defensa de los Estados Unidos, en donde lo clasificaron como el narcotraficante número 82 de una lista de 100 personas en la que aparece como primero alias Popeye. Pero ese no es el único antecedente que enreda al 2 veces presidente de Colombia, Álvaro Uribe Vélez, con el narcotráfico. Hoy, Señal Investigativa revela la declaración exclusiva de Jorge Mauricio Herrera Bernal, uno de los principales narcopilotos del narcotraficante Francisco Cifuentes Villa, alias Pacho Cifuentes. Allí, Herrera contó cómo tenían licencia a sus anchas para mover aviones cargados de cocaína desde el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Esta es la historia. La historia podría demostrar que algunos de los círculos cercanos al expresidente Álvaro Uribe Vélez, el hombre más influyente de la derecha colombiana, han estado rodeados de presuntos vínculos con el narcotráfico hacia Estados Unidos y pistas clandestinas. El primer episodio de esta historia inicia a mediados de los años 80, cuando Álvaro Uribe Vélez fungió como director de la Aeronáutica Civil entre 1980 y 1982. Estaba a cargo de autorizar pistas o aeródromos, regular las operaciones aéreas y otorgar licencias de vuelo. Entre ellas, la del helicóptero Hughes 500 HK-274-X, propiedad de Aerofotos Amortegui Limitada, una sociedad de la que su padre, Alberto Uribe Sierra, era dueño. En marzo de 1984, el helicóptero fue incautado por la Policía Antinarcóticos, junto con 30 plantas eléctricas, 20 armas largas, 10 lanchas y 13 vehículos, en medio de un gran operativo con información de la DEA en los llanos del Yarí, departamento del Caquetá, donde las autoridades descubrieron el complejo oculto más grande de la historia del país, con pistas clandestinas de propiedad del cartel de Medellín, por donde sacaban la droga de Colombia hacia los Estados Unidos. El lugar fue bautizado como Tranquilandia. General, ¿a quién pertenecían estos laboratorios, estas pistas? Hay una cadena de narcotraficantes que el país conoce, como son los Ochoa, los Escobar, los Rodríguez, etcétera. Casi un mes después de ese operativo, en abril de 1984, el entonces ministro de Justicia, Rodrigo Lara Bonilla, quien ya venía siendo incómodo para los narcotraficantes por sus exposiciones en el Congreso contra Pablo Escobar, envió una carta a la Aeronáutica Civil solicitando cancelar los permisos de operación de las naves incautadas, entre ellas la del papá de Álvaro Uribe. Allí, en el Yarí, no se descubrió todo lo que hay en el Yarí ni todo lo que hay en Colombia en esa materia. Sin embargo, su magnitud es tan grande que nos permite a nosotros presentarle al país una idea aproximada de lo que significa el tráfico de estupefacientes al interior de Colombia. Días después, el ministro fue blanco de amenazas. Sabía que había tocado un nervio expuesto del narcotráfico y de sus aliados dentro del Estado. Es que el ministro de Justicia le ha mentido al país aproximadamente 6 veces. Le mintió al país cuando dijo que Pablo Escobar tenía antecedentes penales en el gobierno de los Estados Unidos. Le mintió al país cuando dijo que no conocía al señor Evaristo Porras. Y por último, el señor ministro de Justicia le mintió al país cuando le dijo que no iba a renunciar. Que el señor ministro de Justicia tiene un plazo de 24 horas para que presente las pruebas concretas de la sindicación que me hizo en el día de ayer en la Cámara de Representantes. El 30 de abril de 1984, el ministro Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a manos de sicarios de Pablo Escobar. El asesinato del señor Lara Bonilla está siendo investigado por la justicia. Yo creo que la justicia dará su veredicto sin tener en cuenta las presiones políticas de los periódicos de la oligarquía colombiana. Señor Escobar, pero si usted es inocente, ¿estaría dispuesto a comparecer ante la justicia colombiana para responder por los cargos que se le han hecho por la muerte del ministro de Justicia, el doctor Lara Bonilla?
3 años más tarde, en 1987, en el libro Los jinetes de la cocaína, escrito por el periodista Fabio Castillo, se relata que desde la aeronáutica civil, en cabeza en ese entonces de Álvaro Uribe Vélez, habían legalizado decenas de pistas rurales para el envío de cocaína y otorgado más de 200 licencias a pilotos, que años más tarde se descubriría que trabajaban directamente para el cártel de Medellín. También es oriundo de Antioquia el senador Álvaro Uribe Vélez, cuyo padre, Alberto Uribe Sierra, era un reconocido narcotraficante. Álvaro Uribe le otorgó licencia a muchos de los pilotos de los narcos. Cuando fue director de Aerocivil, Alberto Uribe Sierra estuvo detenido en una ocasión para ser extraditado, pero Jesús Aristizábal Guevara, entonces secretario de Gobierno de Medellín, logró que lo pusiera en libertad. Al entierro de Uribe Sierra, asesinado cerca de su finca en Antioquia, asistió el entonces presidente de la República, Belisario Betancur, y buena parte de la crema innata de la sociedad antioqueña. En medio de veladas, protestas de quienes conocían sus vínculos con la cocaína. En septiembre de 1991, la Embajada de Estados Unidos en Bogotá envió a Washington la lista de los 100 narcotraficantes o figuras políticas colombianas relacionadas con el tráfico de droga. En esa lista, en el número 82, aparecía el nombre de quien en esa época era senador de la República por el Partido Liberal, Álvaro Uribe Vélez. Hoy hay un ejercicio superior de soberanía por parte de los criminales. Fuerzas internacionales ayudarían a que el Estado colombiano sea más eficaz en la protección de la vida de los ciudadanos y recupere su imperio soberano en la región de Urabá. En el número 1 de la lista también figuraba John Jairo Velázquez alias Popeye, mano derecha del narcotraficante Pablo Escobar Gaviria. Esta información fue revelada en 2004 por el diario The New York Times. Uribe estuvo relacionado con negocios envueltos en actividades de narcos en los Estados Unidos. Su padre fue asesinado en Colombia por su conexión con narcotraficantes. Uribe ha trabajado para el cártel de Medellín y es amigo cercano de Pablo Escobar Gaviria. Participó en la campaña política de Escobar para ganarse la posición como suplente del parlamentario Jairo Ortega. Uribe ha sido uno de los políticos que desde el Senado ha atacado el tratado de extradición en todas sus formas. Años después, las conexiones del apellido Uribe con el narcotráfico volverían a aparecer. En agosto pasado, la revista Raya reveló que el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Alberto Uribe Vélez, conocido con el alias de El Pecoso, estuvo casado con Dolly Cifuentes Villa, una peligrosa narcotraficante asociada con el Chapo Guzmán, quien terminó extraditada hacia los Estados Unidos en febrero de 2012, señalada de ser la coordinadora logística de las actividades criminales de su familia, el clan Cifuentes Villa. Ese clan estaba encabezado por Francisco Cifuentes, alias Pacho Cifuentes, uno de los grandes capos del narcotráfico, proveedores de cocaína para el Chapo Guzmán y el cártel de Sinaloa. Mira, el crecimiento de vuelos del narcotráfico en Colombia, que se multiplicaron un 500%, para mí fue entre la época del año 2002 al 2007. ¿Por qué? Porque el narcotráfico se redujo a 2 carteles principales, habiendo más carteles, pero hablo en el cartel de la aviación. ¿De dónde salían esos aviones? Todos esos vuelos, todos los carteles, inclusive los del Valle, los de Villavicencio, los de la costa, todos cogieron como central la ciudad de Medellín, exactamente el aeropuerto Olaya Herrera de Medellín. Era el punto crucial de salida. Quien habla es Jorge Mauricio Bernal, uno de los pilotos de confianza de Francisco Pacho Cifuentes, quien en 2010 se convirtió en colaborador de la DEA y quien ayudó a la captura y judicialización de Marjorie Chacón, conocida con el alias de la Reina del Sur, una narcotraficante guatemalteca relacionada con poderosos políticos y líderes religiosos de Centroamérica, entre ellos el reconocido pastor evangélico Cach Luna. La reciente liberación de Marjorie Chacón, conocida como la Reina del Sur, ha dejado a muchos preguntándose cómo logró reducir la pena de 26 años de prisión que enfrentaba a 5 años. Bernal
contó en entrevista exclusiva con Señal Investigativa cómo el clan narcotraficante de los Cifuentes Villa se convirtió durante los 2 gobiernos del entonces presidente Álvaro Uribe Vélez entre el 2002 y el 2010 en el cartel más poderoso del país. Ese tema del señor Álvaro Uribe es un tema, como lo dijo Popeye, delicado. Yo no quiero hablar de él porque es el hombre que maneja el país y lo hace todavía. ¿Cuál es el respaldo del señor Álvaro Uribe Vélez? Yo ya lo he manifestado. Hay algo que es indiscutible y ya está en documentos del gobierno americano. Los han sacado a la luz, pero los noticieros como Caracol y RCN se hacen los de la vista gorda y nunca ven eso. Pero es muy cierto que una lista que se sacaron de narcotraficantes y Pablo Escobar estaba en esa lista, no recuerdo el número de Pablo, si era 90 y algo, y el del señor Álvaro Uribe era 82. Por eso mucha gente no sabe, pero ¿por qué le dicen Álvaro Uribe el señor 82? Porque él era de una lista que sacó el gobierno americano de narcotraficantes, posibles narcotraficantes, auxiliadores del narcotráfico. Según Bernal, Francisco o Pacho Cifuentes y el empresario paisa Guillermo Ángel, conocido con el alias de Guillo Ángel, otro antiguo piloto y colaborador de Pablo Escobar, controlaron buena parte del narcotráfico en Colombia desde el aeropuerto de Medellín Olaya Herrera, con la facilidad del gobierno nacional. Si usted no tenía la autorización de ellos, no entraba. ¿Quiénes se encargaban de que ese aeropuerto trabajara de esa manera? La policía, el ejército. En esa época creo que estaba el DAS todavía y había DAS ahí también, habían todas las fuerzas. Y detrás de todo eso, ¿quién estaba? Una familiaridad que existía entre el señor Francisco Cifuentes Villa y Álvaro Uribe Vélez. Por eso a Pacho Cifuentes también le decían el intocable, porque tenía el total apoyo del gobierno. Yo lo vi personalmente, lo manifesté en una entrevista en el año 2003, lo vi en una reunión con el señor Francisco Cifuentes en una bodega que tenía él en Medellín. Entonces me volví un hombre muy de confianza del señor Cifuentes, amigo, iba y lo visitaba a su hangar ahí en el Olaya Herrera, tenía el total respaldo de él para entrar, desplazarme. Él me decía: Mauricio, tenemos presidente, podemos hacer lo que queramos. Las revelaciones de la revista Raya también dan cuenta que entre el 1997 y 1999, el hermano menor del expresidente Álvaro Uribe, Jaime Uribe, fue accionista y miembro de la junta directiva de la empresa de ganadería La Zorguita, la compañía principal del clan Cifuentes Villa, a través del cual se lavaron miles de millones de dólares, producto del narcotráfico, y la cual fue incluida en la lista Clinton en febrero de 2011. Ante estas revelaciones, el expresidente Uribe nunca ha desmentido su parentesco con Dolly Cifuentes y su hija Ana María Uribe Cifuentes, que es sobrina del expresidente Uribe. Simplemente respondió en una declaración que fue replicada por los principales medios de comunicación que no sabía nada sobre las relaciones de su hermano Jaime, quien falleció en 2001. Mi hermano Jaime murió en 2001, casado con Astrid Vélez. Tuvieron 2 hijos, un joven profesional en materias ambientales y una niña que nació con parálisis cerebral. Relación sentimental diferente que hubiera tenido mi hermano sería de su fuero íntimo y me es ajena. Para ilustrar otro caso del círculo que rodea a Uribe, en junio del año pasado, la revista Raya reveló una llamada interceptada en la que el expresidente Álvaro Uribe habla del piloto de la narcoavioneta que cayó en la isla de Providencia, San Andrés. Se trata de Juan Camilo Cadena Botero, quien fue capturado en 2021 transportando 446 kilos de cocaína en la avioneta del esposo de la actriz Alejandra Azcárate. En dicha llamada, Uribe habla con Hernán Gómez Niño y le dice textualmente que ese piloto lo tiene ofendido. Le consulta sobre un piloto que lo tiene ofendido. Hernán le manifiesta que es Juan Camilo Cadena, que es un muchacho joven de Villavicencio y ha volado todo el tiempo ahí. Manifiesta que en Bogotá también voló y realizó el ascenso de aviones bimotores.
Su interlocutor, Hernán Gómez Niño, había sido candidato a la gobernación del Meta, respaldado por Álvaro Uribe, pero a la vez en la campaña de 2018 de Duque presidente. Habían volado juntos con el narcopiloto Cadena, como se ve sonriente en esta foto. Pero el capítulo de los narcopolíticos al lado de Álvaro Uribe va más allá. Resulta que Hernán Gómez Niño tiene un hermano narcopiloto llamado Samuel David Niño, quien falleció en un accidente aéreo en Guatemala cuando llevaba un cargamento de cocaína, según informes periodísticos. Este narcopiloto también estuvo en la campaña de Duque presidente, pero lo más grave es que donó 20 millones de pesos a la campaña del Senado de Álvaro Uribe Vélez. Uribe ha dicho que conoció al piloto, pero que no era de su confianza. Según noticias de prensa, Samuel David Niño habría muerto en un accidente aéreo de narcotráfico en noviembre de 2019. Esto es 21 meses después del vuelo. Su familia ha rechazado esta hipótesis y ha expresado que desapareció en una excursión de ecoturismo en el Orinoco. Sin embargo, en esta foto se les ve juntos a Uribe y a los hermanos Niño. Por estos hechos, en marzo de este año, la Corte Suprema de Justicia abrió una investigación formal contra el expresidente Uribe, sumándose así a la larga lista de acusaciones que lo han señalado con masacres, asesinatos y narcotráfico. Vamos así a una primera pausa institucional, pero al regreso esperen la historia de la ex vicepresidente conservadora Marta Lucía Ramírez y la condena por tráfico de heroína a su hermano Bernardo Ramírez Blanco, quien luego de ser capturado y condenado quedó en libertad porque su hermana pagó su fianza. Estás viendo Señal Colombia, la señal de la gente. ¿Sabías que la corrupción afecta tu educación, tu salud y hasta los servicios que usas a diario? Por eso, desde la Secretaría de Transparencia creamos Radar, una herramienta única en el mundo que muestra con datos claros cómo la corrupción vulnera tus derechos. Explora mapas, cifras y resultados. Ingresa a portal.paco.gov.co, navega y descubre Radar. Hacemos visible lo invisible de la corrupción. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por continuar con Señal Investigativa. Hoy con los narcotraficantes que rodean a la derecha en Colombia. Ya veíamos en la primera parte el caso del tío del hoy candidato presidencial Juan Carlos Pinzón y el importante caso del 2 veces presidente Álvaro Uribe, quien incluso aparece en una lista de Estados Unidos como el narcotraficante número 82. Ahora vamos a reconstruir la historia del hermano de la ex vicepresidenta conservadora Marta Lucía Ramírez, quien le ocultó al país durante 23 años que su hermano Bernardo Ramírez Blanco fue capturado y posteriormente condenado en Estados Unidos por traficar 100 cápsulas de heroína. Lo paradójico de esta historia es que apenas se conoció en 2020, justo cuando era vicepresidenta del gobierno de Iván Duque, después de que la Nueva Prensa revelara que además de la condena, Bernardo Ramírez quedó en libertad porque su hermana y el esposo, Álvaro Rincón, pagaron una fianza en 1997 de $150.000. Veamos esta otra historia. Durante décadas, la lucha contra el narcotráfico ha sido una de las principales banderas de los gobiernos colombianos. Sin embargo, detrás de los discursos de legalidad y moral pública, algunos de los líderes de la derecha que han ocupado los más altos cargos del Estado colombiano comparten una historia incómoda, vínculos familiares directos con el tráfico de drogas. Vaya de la mano con el tráfico de drogas. Uno de esos casos es el de la vicepresidenta en el gobierno de Iván Duque, Marta Lucía Ramírez.
Su hermano, Bernardo Ramírez Blanco, fue capturado en 1997 en Miami, Estados Unidos, cuando recibía un cargamento de 100 cápsulas de heroína. La Fiscalía Federal del Distrito Sur de Florida lo acusó formalmente por delitos relacionados con el tráfico de drogas. Luego fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión. Este documento revelado por Cuestión Pública señala que el hermano de la ex vicepresidenta reclutó a 2 mulas, los envió a recoger la droga en Aruba, donde se la tragaron y regresaron 2 días después a Miami. Lo que Ramírez ocultó por años no solo fue la existencia del proceso judicial contra su hermano, sino que ella y su esposo, el empresario Álvaro Rincón, pagaron una fianza de $150,000 para que su hermano pudiera eludir la cárcel mientras esperaba el juicio en Estados Unidos. La noticia se conoció el 11 de junio de 2020, más de 20 años después del hecho, cuando el periodista Gonzalo Guillén, de La Nueva Prensa, rastreó los registros judiciales del caso en Estados Unidos. Durante la campaña electoral que la llevó a la vicepresidencia de Colombia, Marta Lucía Ramírez nunca les informó a sus electores que tenía un hermano narcotraficante al que había liberado con una fianza. En 2020, en medio de una conferencia sobre transparencia y corrupción de presidencia, la vicepresidenta Ramírez intentó justificar su silencio, afirmando que su lucha contra el narcotráfico nacía de haber vivido el dolor de las drogas. Realmente la situación personal es muy dolorosa, sobre todo esto es un episodio que realmente he cargado con un dolor profundo durante 23 años y durante 23 o 24 años casi. 1000 veces me he preguntado si vale la pena estar en lo público o no. Y siempre tomé la decisión de seguir porque realmente creo que si uno aporta su capacidad de trabajo, que en mi caso es infinita, si uno aporta sus convicciones, que las tengo muy profundas, al servicio de los colombianos, bien valía la pena correr el riesgo. Y este es un riesgo que siempre corrí a sabiendas de que el momento en que esto surgiera iba a ser muy doloroso. ¿Y por qué realmente la lucha mía contra el narcotráfico? Precisamente porque tengo la autoridad moral de decir, sé cuánto sufren las familias colombianas por cuenta del narcotráfico. Sé que ha habido muchísimas familias que se destruyeron porque sus hijos se volvieron adictos. Lo vemos todos los días en todos los sectores de la sociedad colombiana. Eso no hace distinción social. ¿Cuántos adictos hay que han causado un daño profundo a sus familiares? Pero también vemos cuántas familias se destrozaron porque un hijo, una hija, o pusieron a alguien mayor a llevar droga a cualquier otro país y terminan capturados en otro país y entonces los utilizaron como mulas y se destroza una familia. Según la vicepresidenta, tenía la autoridad moral para liderar la batalla contra el narcotráfico por familiares adictos. Sin embargo, su hermano no era adicto, sino parte activa del negocio. O porque en un momento de debilidad y en una falta de valores y de escrúpulos, alguien queriendo hacer, entre comillas, un negocio fácil, entonces se presta para el lavado de dinero, se presta y comete un delito, y eso es lo que sucedió tristemente con un hermano mío menor. Desafortunadamente uno en esos momentos lo único que tiene realmente ante sí es la familia, y ante sí y ante Dios uno dice, ¿qué hago? Apoyo a mi familia. En mi caso yo soy la hermana mayor de una familia, mi papá y mi mamá se destrozaron, se destruyeron realmente por cuenta de este episodio. Luego lo que hice fue acompañar solidariamente a mi hermano, a mi familia, y seguir siempre luchando contra el narcotráfico. Lo he hecho toda la vida, lo hice antes de este episodio. Y entonces hay que mantenerle las curules a la mafia. Eso es cháchara. En ese momento, el entonces senador Gustavo Petro, hoy presidente de Colombia, exigió la renuncia de Marta Lucía Ramírez a la vicepresidencia por ocultar el vínculo familiar con el narcotráfico. Esta investigación la hizo Julián Martínez y la hizo el periodista Guillén, amenazados actualmente y prácticamente huyendo de que no se les asesine en Colombia. Y
Esta misma investigación nos demuestra lo que ayer decíamos. Es que el narcotráfico no tiene como aliado a ese pobre campesino al que la ausencia de una reforma agraria y la violencia desplazó hacia esos lugares que hoy llaman zonas futuro, sobre las cuales hay acciones militares. No, el narcotráfico está en el poder, amigos y amigas, en el poder más alto de Colombia, y de ahí reside su fortaleza. Por eso permanece en las últimas 4 décadas en la historia de Colombia. Y ese nexo tan profundo entre narcotráfico y poder político tradicional no se rompe con fusiles, se rompe con un cambio político, se rompe con una sociedad que quiera salir de ahí. Se consoliden las denuncias que de tiempo atrás viene haciendo Colombia. Por el contrario, el presidente de ese entonces, Iván Duque, salió en defensa de su vicepresidenta, calificando el episodio como una tragedia familiar. Pretender enlodar a una mujer digna y valerosa por la conducta de un familiar es un acto de vileza y difamación. Marta Lucía Ramírez ha sido ministra, embajadora, senadora, candidata a la presidencia después de esa tragedia y siempre la hemos visto entregada a servir a Colombia. Otro episodio que pone a la ex vicepresidenta Ramírez alrededor de familiares que han hecho negocios con el narcotráfico se conoció en 2020, cuando el medio internacional Inside Crime reveló que su esposo, Álvaro Rincón, había tenido negocios con Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, el señalado por la Fiscalía de ser capo y comandante paramilitar del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas, capturado en 2021. Cuando apenas lleguemos allá, inmediato para que lo vean. Ok, aparte de su abogado, ¿le va a avisar a una persona? No. En mayo de 2023, la revista Raya reveló que el esposo de la ex vicepresidenta Ramírez terminó aliado con 2 investigados por enriquecimiento ilícito y lavado de activos. El primero, Guillermo León Acevedo, alias Memo Fantasma, y el segundo, Carlos Ramírez Roballo, en medio del proyecto inmobiliario Edificio Torre 85, cuyos predios para su construcción se compraron con dineros del narcotráfico a raíz de los vínculos con el Bloque Central Bolívar de los paramilitares. El negocio se selló en febrero de 2006 en la Notaría 29 de Bogotá, luego de la firma de los documentos como representante de la sociedad Hitos Urbanos. Álvaro Rincón recibió de María Enriqueta Ramírez Giraldo y Margot de Jesús Ramírez, abuela y madre de alias Memo Fantasma, los predios donde hoy funciona el ostentoso edificio de oficinas en la zona rosa de la ciudad. Sin embargo, la Fiscalía en ese entonces, liderada por Francisco Barbosa, no investigó al esposo del ex vicepresidente Ramírez, a pesar de ser considerado por los investigadores que hablaron con la revista Raya como el cerebro del proyecto inmobiliario. Ahí veíamos otro condenado por narcotráfico en el círculo de la derecha colombiana. Ahora vamos a otro caso que también enreda al gobierno de Marta Lucía Ramírez y el presidente Iván Duque. Se trata de la famosa ñeñe política que estalló en marzo de 2020. Entonces se revelaron miles de audios en los que hablaba José Guillermo Hernández, alias Ñeñe Hernández, quien posaba como un ganadero, pero en realidad, según la Fiscalía, era el jefe financiero de la banda criminal de Marquitos Figueroa. Los audios revelados en su mayoría por la Nueva Prensa daban cuenta de conversaciones del Ñeñe Hernández con María Claudia Daza, la exsecretaria privada del entonces senador Álvaro Uribe Vélez, en las que se escucha cómo coordinaban reuniones, dineros y publicidad para la campaña de Duque presidente en 2018. Para el momento que estalló el escándalo, el Ñeñe Hernández ya había sido asesinado hacía un año en Brasil. Reconstruimos esta historia que evidencia presunta compra de votos, el narcopoder y su relación más íntima con el Centro Democrático. Esta foto del 7 de agosto de 2018 y esta otra de mayo de 2021 tienen una historia en común: la derecha colombiana y sus entornos al lado del narcotráfico. Quien posa en esta foto es José Guillermo Hernández, más conocido en el bajo mundo como el Ñeñe Hernández, al lado de la exreina de belleza María Mónica Urbina. Juro por Dios y ante el pueblo colombiano
entonces estaban en la Plaza de Bolívar como invitados especiales a la posesión del presidente de la República, Iván Duque Márquez. Y fueron abordados por dos personas en una motocicleta. 9 meses más tarde, en mayo de 2019, la prensa de Brasil registró el asesinato del hasta ese momento, para el público, un importante ganadero de Valledupar y Colombia. E esse homem acabou sendo baleado aqui dentro do táxi onde ele estava. Pero casi un año más tarde estalló el escándalo de la ñeñe política, pues miles de audios que empezaron a ser revelados por la nueva prensa daban cuenta de cómo el Ñeñe Hernández había patrocinado y puesto recursos para el triunfo de Duque a la presidencia de 2018. Así describió al Ñeñe Hernández su madre, Beatriz Aponte, en medio del escándalo. Están detrás de la tierra de Cartagena. ¿Pero las víctimas de qué? Porque él... De los muertos, como dicen que él es de la banda de Marquito Figueroa. Pero sobre todo lo del lote de Cartagena. ¿Usted cree que ahí hay unos intereses como oscuros? Sí, lote de Cartagena y de los otros vienen. Bueno, lo que la gente de pronto no conoce es que él compró un lote hace años en Cartagena. Y ese lote queda dentro de lo que podría ser el futuro aeropuerto. Sí, la mitad del lote, como el papá. Como lo dice Beatriz Aponte, la Fiscalía tenía un amplio expediente contra su hijo, el Ñeñe Hernández, como parte de la estructura criminal de alias Marquitos Figueroa, siendo el Ñeñe un brazo financiero al lado de Armando Géneco Vega, alias Mandarino. Es decir, en marzo de 2020, casi un año después del asesinato del Ñeñe en Brasil, estalló el escándalo de la ñeñe política. Más de 25.000 audios estaban en poder de la Fiscalía y en ellos se escuchaba reiteradamente la voz del señalado narcoganadero hablando con ella, María Claudia Daza, Callita Daza, la secretaria privada del entonces senador Álvaro Uribe. No hay. Y todo el mundo pidiendo publicidad. Y él ya sabe, Uribe, que no hay. Ya sabes, Yelin, estamos pasando pena. Que la gente en las regiones es la que está pagando de su bolsillo la publicidad. Ya mandaron un link. Yo por lo menos el Ñeñe Hernández mandó a hacer una cantidad, 20 millones de pesos en publicidad para regalar en Valledupar, que no hay, que da pena. Callita Daza no solo hablaba de publicidad con el Ñeñe, también hablaba de cómo conseguir dinero para la campaña Duque Presidente. Incluso, como ya había pasado en la primera vuelta, alias el Ñeñe confesó que había robado plata a la campaña de Vargas Lleras para entregársela a la de Duque. No me falte energía, no me falte garganta. Oye, mi vieja, y entonces Vamos a ganar, José, pero yo estoy preocupada, ¿viste? Tú hay que trabajar mucho. no, cállame, ni callo. Yo le decía a Priscila, tenemos que poner la fila. Eso hay que buscar una plata por debajo de la mesa para soltarle en los departamentos. Porque Eso es lo que estamos ayudando. Mira, párale bola, párale Mira, bola. Priscila no te contó, párame bola. Yo conseguí 1.000. Y Priscila, dije yo, por favor, pásenme una lista ustedes. Y fui donde el partido mío, Daniel, dime cuáles son los líderes que no vayan a robar, que trabajen. Priscila, afina esta mierda con Alicia. Y esa fue la que se mandó y pudimos ayudar en las partes que el departamento es 1.000 paquetes. Entonces necesito es que tú me ayudes con unos empresarios y uno les da la lista. Y yo tengo una empresa que les da la plata sin que, no han dicho, como tú quieras se puede manejar. Y nadie va a saber. Manita, no te dice, te digo, Priscila. Párale bola. Lo que te permito es la verdad, ahorita. Y nosotros ahora en la pasada nos aprovechamos de la plata que se robaron, que hubo una plata de Vargas Lleras, de transporte y de vaina. Hoy no la vamos a tener. Así es. Sí, la cosa está preocupante, claro. Y nosotros tenemos que tratar de organizar el transporte, organizar la vaina con tiempo. No dejar esa mierda para lo último. Si nosotros no hubiéramos conseguido esos 100 y pico millones de pesos, quizás que hubiera pasado en el valle. Y el puta Imanamén queriendo robar 15 millones, que le dieron 15 millones para el Chimichagua, está loco. Está loco, y le dijo el presidente, no puso, en la lista no aparece. No es que en lista va a aparecer. No, yo la tengo. No te y además se la pasa hablando cagada. ¿Cómo se lo dije yo? de Carlos Matos. No, ya fue Ya en Madrid entregado. Sí, pero se presentó el consulado y le dijeron que él no tenía todavía orden de captura y ya con Interpol. No tanto eso, José, que ya el abogado ayer aquí dijo que sí era verdad todo lo que habían hecho. Alias el Ñeñe Hernández también subió fotos en sus redes sociales que dejaron en evidencia cómo usó sus camionetas de alta gama para hacer campaña por Duque. De hecho,
En una llamada interceptada del 2 de mayo de 2018, Callita Daza habló con un hombre a quien llamó Lucho, quien le dice que el Ñeñe había recogido 1000 barras, es decir, 1.000 millones de pesos para la campaña Duque Presidente. El Ñeñe ayer me dijo que había recogido con los amigos de Medellín que estaban en su casa 1000 barras, 1000 recogió. Bueno. ¿Y qué va a hacer con eso? Y va para Bogotá a reunirse con ellos mismos esta semana con 20 empresarios para recogerle otro billete esta semana que llegue a Bogotá. Sí, pero no puede abrir su boca porque aquí no están recibiendo plata, imagínate tú. Eso es para el partido. Eso por eso tiene que ponerte tú de acuerdo con él. Que me llame, dile, porque... Porque él ¿sabes que él habla todo? Yo no digo porque estaba bebiendo, él todavía estaba bebiendo y me dijo. Regalen un poquito. Entonces tú tienes que ponerte de acuerdo con él, a ver por qué lado se entrega y sabe, me parece que era algo. Porque me dijo que había levantado con los manes que estaban ahí, con Jaime Pinedo y los dos más, 1000 barras. En otra llamada interceptada el 6 de julio de 2018, un mes después de las elecciones presidenciales, el Ñeñe Hernández habla con Iván Aguilar, un excongresista del Partido Centro Democrático por Santander, quienes eufóricos y borrachos gritaron: "Tenemos presidente". Que reciban también la reparación efectiva. Oye, niño, ¿sabes que yo lo presento? No, yo también, ustedes. ¿Cómo va a salir bien? Tenemos presidente. Tenemos presidente, tenemos amigos. ¿Qué es lo que vale más que la plata? Nada más que tenemos amigos. Bueno, mi hermano, un abrazo. Lo quiero mucho yo. Yo también lo quiero mucho. Un abrazo. De hecho, en otra llamada interceptada, es Callita Daza la que le dice al Ñeñe Hernández que ella es quien está construyendo la lista de invitados a la posesión. Me tienen que lambonear a mí. Porque yo nada más tengo a Goyo y a la esposa. Tengo al Goyo, a la esposa y a la Cacha. Nada, Chicago todavía en la lista. Con Priscila estoy haciendo la lista en borrador ya. En una nueva llamada interceptada el 6 de agosto de 2018, un día antes de la posesión presidencial, alias el Ñeñe Hernández le confirmó a una mujer que se encontraba en una celebración de Duque. Sus hijos. Hola, Dios te bendiga, ¿cómo estás? ¿Qué más ha habido? Bien, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás? No, pero bien, por aquí una vainita de Duque hoy. ¿Verdad? Ay, qué bueno. Tú me marcaste, ¿no? Sí, yo te marqué. Sí, acabo de ver las llamadas. No me marca el teléfono, no sé por qué. ¿Dónde andabas? No, aquí en el apartamento. Bueno, mañana temprano te marco para que hablemos. ¿Cuándo van para la finca? No sé, esta semana posiblemente o esta o la otra, pero vamos por... Bueno, nos ponemos de acuerdo, yo mañana te llamo y nos hablamos. Bueno, te mando un beso, bendiciones, chao. Se trataba de una fiesta que organizaron en el restaurante Andrés Carne de Res para celebrar el triunfo con invitados especiales. Uno de ellos era el Ñeñe Hernández, quien posó en esta fotografía con Orangel Maestre, Miguel Durán y Rafael Manjarres. Creo importante. A esa fiesta también fue invitado el expresidente del Perú, Alan García, quien en abril de 2019 se suicidó horas antes de que se emitiera una orden de captura en su contra por el escándalo de Odebrecht en su país. A esa fiesta del 6 de agosto también fue invitado Fernán Martínez, manager de artistas e influencer de derecha, quien aparece en esta otra foto con el Ñeñe Hernández en un helicóptero. Fernán ha dicho que esa fue la única vez que vio al Ñeñe. Sin embargo, mucho antes ya había lamentado su asesinato y asegurado que era su amigo. A la fiesta también asistió otro invitado especial que, a juzgar por la siguiente llamada, parecía un hombre muy cercano al Ñeñe Hernández. Se trataba de Juan Carlos Gaviria, hermano del expresidente César Gaviria, quien también había asistido a la fiesta en Andrés Carne de Res la noche anterior y a quien el Ñeñe recogió para llevarlo a la Plaza de Bolívar, a la posesión, el 7 de agosto de 2018. Juro. Hermano, oiga, ustedes son putas. Entonces, ¿cómo dice? ¿Se lo encontró ahí o qué? no nada, a eso me mandaron una invitación, que iba para allá una integración de la gente que llegaba de afuera. Hable mierda, huevón, del putas, marica, bien. ¿Va para la exposición o no? Claro, ya tengo las tarjetas aquí. ¿Y dónde nos vamos a ver?
No, vamos a vernos allá a la entrada de esa vaina. Nos ponemos, yo voy con Zuleta también, con Poncho. ¿Va con Ponchito? Sí. Marica, yo ya voy viajando acá, marica, yo quedo a la 1:30. Ah, sí, bueno, nos vemos allá a la entrada, ahí nos ponemos de acuerdo para reunirnos. Hay que llegar temprano, huevón. Claro, sí. ¿Dónde está? No, estoy aquí en mi casa, voy a cambiar, estoy esperando a mi hermano que llegue. Yo tengo que recoger a Juan Carlos Gaviria, el hermano del presidente Gaviria, una mujer, y entonces salgo para allá enseguida. Oye, su amiga nada. Ah, anoche me vi con ella, pero no le pregunté, ¿ves? Vamos a esperar ahorita, que no te preocupes. Ahora, eso no se preocupe. De mañana para adelante que viene la buena. Bueno, hablamos de ese, chao. Incluso, previamente, el Ñeñe Hernández, en otra llamada interceptada, le confirmó a un miembro del ejército, quien le habló con mucha confianza y le dijo que el general Montoya le enviaba saludos. A renglón seguido le preguntó que si iba a la posesión presidencial. ¿Qué dice mi hermano? Ñeñe, ¿cómo va todo? Bien, papá, ¿dónde anda? Ahora aquí en Bogotá, en Riohacha. Ay, carajo. Estoy aquí en la capital del país. Aguantando frío. Aguantando frío, sí, señor. ¿Y va a estar en la posesión o qué? Sí, por favor de Dios. Ya sé, ya sé. Oye, ¿cuándo va a estar? Ahora la otra semana para ver si vamos a la finca a ver los animales. Me dice y vamos. Ahí se pasa en la motete Génico. Génico me llamó. Ajá. Estos días que hay unos manes que estaban por ahí dando vueltas. Ajá. Con cuánto batán para mandar las tropas para allá. Ajá. Oiga, Ñeñe, saludos de su general Montoya que me lo preguntó. Sí. ¿Dónde te viste con él? Vino a Santa Marta y almorzamos. No te creo, es muy querido conmigo, yo lo quiero mucho. Nos reunimos con Dimas, con Manuel, ahí nos reunimos varios. Un ratico. Es muy amigo mío. Saludarlo, que hace rato no hablamos, se pierde mucho. Oiga, sí que estaba viajando, yo estaba pendiente de usted para ver. Yo le por ahí estuve el otro día con la comadre. Pero vamos a ver. ¿Tú sabes de ahí? No, yo no estaba ahí, yo estaba viajando. Ya. Oye, no, pues yo llego la otra semana después de la posesión el miércoles. Para que nos veamos. Yo te llamo para que nos pongamos de acuerdo y nos vemos ahí en Mayupar. Vamos así. Bueno, Dios, gracias por la llamada, hermano. Mucho, saludos, María Mónica. Al día siguiente, cuando el Ñeñe se alistaba para la posesión, así se refirió en otra llamada interceptada a la fiesta de la noche anterior en Andrés Carne de Res. Ahijado, ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted, padrinazo? No, muy bien, con ganas de verlo esta tarde, ya nos vemos yo. Allá nos vemos para que hablemos, ¿cómo está la vaina? Por ahí viene Ponchito, por ahí creo que está reunido con Miguel Durán. Sí, no jodas, tú eres un jodido. Tú eres un jodido. Al papá también lo trataste de hacer gobernador. Oye, ayer, no, es que yo iba para la reunión, sino que ayer me fui para allá para Andrés, que me invitaron con Duque y me metí, como hasta las 3 de la mañana estuve allá. ¿Quieren con Duque allá? Sí. Sí. Aquí tengo un botellón de vino de 3 litros que vale 1.400.000. Tenemos que tomárnoslo. Para que nos lo tomemos yo. Desde octubre de 2018, 2 meses después de la posesión presidencial, el Ñeñe ya mostraba su poder dentro del ejército, pues llamaba a generales y tenía una cita con el ministro de Defensa de la época, Guillermo Botero, como quedó registrado en esta otra llamada con el general Pablo Alfonso Bonilla, entonces comandante de la primera división del ejército en el sur de Bolívar, Cesar, Magdalena, Atlántico y La Guajira. El Ñeñe buscaba que le aprobaran un salvoconducto de un nuevo fusil. María Mónica, ¿cómo está? Bien, en Bogotá, yo estoy aquí en Bogotá, también ando esperando una cita que me va a conseguir el ministro de Defensa ya la mandé a pedir hay que Morales lo cambiaron, el de Comercio y Armas. Sí, señor. Un muchacho hermoso ahora, entonces el ministro de Defensa ahí me estoy esperando que me manden ya el secretario general de la cita que lo están pidiendo para allá. Él sí no lo conozca, no sé si no lo conoce, yo necesito tanto de trabajar. Bueno, listo, niño, estoy pendiente del dato, ¿listo? Bueno, manito, va para eso. Cuídate mucho, saludos, hola. El 6 de enero de 2019, según esta fotografía publicada por el propio Ñeñe Hernández, el presidente Duque, en medio de la celebración de los 469 años de Valledupar,
también se encontró y se saludó con el Ñeñe Hernández. 3 meses después, el Ñeñe fue asesinado en Brasil. En junio de 2019, 2 meses después de su asesinato, la Fiscalía incautó bienes del Ñeñe Hernández, Armando Génico y Marquitos Figueroa por más de 1.2 billones de pesos. Tras su asesinato, el primero en escribir las condolencias fue el expresidente Álvaro Uribe. Causa mucho dolor el asesinato de José Guillermo Hernández, finquero del Cesar, asesinado en un atraco en el Brasil donde asistía a una feria ganadera. Un año después, cuando estalló el escándalo de la ñeñe política, Uribe dijo que no lo conocía y que solo había escrito lo que le pidieron los ganaderos del Cesar. Ñeñe Hernández, no fui amigo ni conocido de él. Es posible que hubiera asistido a alguna reunión política. Son todavía muchos los que se toman fotos conmigo. Cuando lo asesinaron, los directivos del Cesar me pidieron una mención de duelo. Saqué un tuit. El día de su asesinato, el presidente de Fedegan, José Félix Laforí, también se sumó a los sentimientos de dolor del expresidente Uribe por la muerte del Ñeñe Hernández, a quien calificó un gran señor. Con tristeza y dolor recibimos la desafortunada noticia en Brasil de José Hernández Aponte. El Ñeñe, además de ganadero, era una persona querida en nuestro medio regional. El país pierde a un gran señor. Para su familia, que es la mía, solidaridad y condolencias. Incluso el hoy precandidato presidencial Abelardo de la Espriella también lamentó el asesinato del narcoganadero y dijo que era su amigo. La ñapa 1, la mamertería ya no sabe qué mentiras y calumnias inventar contra mí. La ñapa 2, lamento profundamente la muerte trágica del reconocido ganadero y amigo el Ñeñe Hernández. Quizá era tan cierta esa amistad que el padre de la Espriella invitaba al Ñeñe Hernández a su casa para departir como si se tratara de su familia. Es un almuerzo que le estamos brindando al Ñeñe Hernández y a la reina nacional de la belleza, María Mónica Urbina, como invitados especiales el doctor Julio Mansur y su señora Carmen Mayito Invet y el doctor Jorge Mansur, exgobernador de Córdoba. Entonces el escándalo de la ñeñe política subió tanto de tono que Callita Daza salió del país hacia Miami. Incluso el propio fiscal general Francisco Barbosa, amigo personal de Duque y alto consejero de su gobierno, se apresuró a abrir una investigación que en julio de 2022 archivó, asegurando que no habían evidencias suficientes de una operación de compra de votos para la campaña de Duque. También salvó a Callita Daza a pesar de las miles de interceptaciones telefónicas en las que habla de delitos. Aunque el presidente Iván Duque entonces también quiso evadir su amistad con el Ñeñe Hernández y negó que le haya financiado su campaña. A José Hernández lo conocí en los últimos 4 años quizás, en contados encuentros públicos, alguno que otro social seguramente, pero no tuve con él lo que se dice una hermandad, como han tratado de insinuar. Lo cierto es que por las llamadas interceptadas a Callita Daza, quedó claro que Callita era la cara de Uribe en la campaña, y a su vez, Callita y Alicia eran las encargadas de tejer las relaciones con los llamados empresarios del calibre del Ñeñe Hernández en la costa caribe. Con esta otra historia de los narcotraficantes que rodean a la derecha en Colombia, vamos a la segunda pausa institucional, pero al regreso esperen. ¿Cuál ha sido el papel de la DEA en la fracasada lucha contra las drogas? Ya regresamos. Estás viendo Señal Colombia, la señal de la gente. Al responder la encuesta multipropósito, ¿harán pública mi información personal? ¿Y cómo sé que las personas que vienen a mi casa sí son del DANE? Tranquilo, tranquila. Confía en el DANE. Para la encuesta multipropósito 2025 y para todas las encuestas y censos del DANE, la Ley 2335 de 2023 garantiza la confidencialidad de toda la información que proporciona. Más de 80.000 hogares en Bogotá y 21 municipios de la región metropolitana serán visitados por nuestro personal, identificado con gorra, chaleco e identificación del DANE. Comisión de Regulación de Comunicaciones.
Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe. En esta tierra de realismo mágico, los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC, Unión Europea, para avanzar en temas especiales como la integración y la cooperación, defendiendo la vida y haciendo posible un futuro sostenible y próspero. Bienvenidos a Santa Marta, al reencuentro en el corazón del mundo. Comisión de Regulación de Comunicaciones. Estás viendo Señal Colombia, la señal de la gente. Gracias por continuar con nosotros en Señal Investigativa. Hoy con el círculo de narcotraficantes que rodea a un sector amplio de la derecha en Colombia. Ahora vamos a un debate central de este programa, el papel de la DEA, la Administración para el Control de las Drogas por sus siglas en inglés, en la fracasada lucha contra el narcotráfico. Para eso hablamos primero con el narcopiloto del clan Cifuentes Villa de Medellín, quien detalló cómo se han ocultado los verdaderos narcos detrás del poder de Estados Unidos y de los políticos de la derecha en Colombia. Esta es la voz de Jorge Mauricio Herrera Bernal. Los Estados Unidos tiene claro quién mandó matar a esa gente, porque esos misma gente primero le hicieron atentado y después los mataron. Y esa misma gente manifestó que ellos sabían quién era el que los quería matar. Y eso no es secreto para nadie, era Julio Lozano. ¿Acaso no una persona que está moviendo los hilos así, a esa no era la que debían meter a la lista Clinton? ¿Cómo es posible que un presidente de la República no pueda tanquear un avión y un bandido pueda vivir en Emiratos Árabes o en España, con todos los lujos y con todas las garantías? Entonces, ¿qué está pasando con las políticas de Estados Unidos? ¿A quién está ayudando y a quién está desprotegiendo? Desprotege a los que atacamos y denunciamos narcotráfico y protege a los grandes capos. Entonces, ¿quién era el jefe principal de todos ellos? Patricia. ¿Quién es Patricia? Julio Lozano Pirateque. ¿Quién es alias el Runcho? Yo no recuerdo el nombre del Runcho bien, sé que se llamaba Lirio y todos le decían Runcho. Esa gente sí es dura, más dura que el Loco Barrera, pero 1000 veces más dura. Yo conocí a un agente de la DEA que era el encargado de esta corrupción, de venir a hacer vuelos de narcotráfico, de lavar dinero, de comprar la fiscalía. Lo he manifestado en muchas reuniones, se llama Paul Cohen. Si el presidente me ayudara y yo le entregara toda la documentación que tengo sobre todo lo que hizo la fiscalía, se da cuenta que hay involucrados más de 7, 8 fiscales, hay jueces. Es una penetración, una infiltración completa de la fiscalía por parte de la DEA para tapar lavado de dinero y narcotráfico. Entonces, si los americanos en este momento van a cuestionar de que el presidente lo metieron en la lista Clinton porque está hablando, pues entonces cuestionemos por qué agentes de la DEA pueden comprar la fiscalía, ayudar a narcotraficantes y llevar droga. Señal Investigativa también habló con Jesús Esquivel, periodista mexicano y corresponsal en Washington de la revista Proceso, quien recientemente publicó un libro que ha causado polémica. Se titula Los carteles gringos y en él se detalla cómo en Estados Unidos existen poderosos carteles de la droga bautizados por la DEA como carteles domésticos, integrados por ciudadanos estadounidenses, pero no son perseguidos por el gobierno de Donald Trump con la misma contundencia que lo hace contra pequeñas embarcaciones en el Caribe. Porque es muy fácil culpar a otros países de un fracaso de la DEA. La DEA perdió la guerra contra las drogas, Estados Unidos. ¿Y por qué lo digo? Porque no se le puede llamar éxito a lo que está ocurriendo entre los estadounidenses, que se mueran cada 24 horas más de 300 personas por una sobredosis con drogas sintéticas. Eso a todas luces es una derrota. Y bueno, ahora Donald Trump, al darse cuenta de la derrota de la DEA, se la pasa al Pentágono, la lucha. Por eso se ha militarizado el combate. Pero bueno, en ese momento el Departamento de Justicia, tras escuchar a Jack Riley, quien era el administrador interino de la DEA, argumentar que en Estados Unidos
se había desbordado la problemática del trasiego de drogas y que los criminales ya no eran nada más vendedores, dealers en las calles, sino que se habían profesionalizado e independizado en el capitalismo de las drogas con los cárteles mexicanos y colombianos y que ya estaban actuando con violencia en Estados Unidos. Y se creó la iniciativa contra los cárteles domésticos, que así fue denominada, aprobada por el Congreso Federal de Estados Unidos y tuvo un presupuesto propio. Pero ¿qué estaba ocurriendo? Que en ese sentido, Estados Unidos públicamente estaba asumiendo su responsabilidad y no le funcionaba en términos electorales de decir, somos nosotros también los malos, ya no son tanto los mexicanos los colombianos. Y eso en los distritos para representantes del Congreso, tanto senadores como que sería lo comparable a los diputados, que son los representantes de la Cámara Baja, no les conviene electoralmente. Es más factible culpar a México de una problemática que asumir la derrota del gobierno federal que por décadas ha intentado actuar con violencia, ahora hasta con la fuerza militar, en países extranjeros, sin asumir una responsabilidad que tiene que ver con salud pública y educación, que es llevar a cabo campañas para prevenir la demanda y consumo de drogas en Estados Unidos. Pobrecitos los estadounidenses, son víctimas de nosotros, los latinoamericanos, de que ellos caigan en estos vicios. Pues un programa con mucha información para la reflexión de cada colombiano. La pregunta clave aquí es, ¿quiénes están detrás del verdadero narcotráfico en Colombia? Es una pregunta compleja, pero que despeja muchas dudas en la actualidad. Así es, Joana, este ha sido un programa para la memoria y vendrán muchos más. Hasta aquí otro capítulo de Señal Investigativa. Recuerden que esta es una alianza entre Señal Colombia y la revista Raya. Los esperamos el próximo domingo en un nuevo capítulo para contarles lo que otros no investigan. Feliz inicio de semana para todos.